La renuncia del vicepresidente de la República. La renuncia de un vicepresidente es un hecho histórico que hoy recorre los titulares de todos los diarios del mundo. Lo pone al Uruguay ante una conmoción política en el gran corredor regional de la corrupción. Caben varias lecturas al respecto. Una que podríamos llamar maquiavélica. Así para Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, el príncipe tiene siempre que ejercer el poder y ser creíble en su autoridad, y cuando por razones políticas ve que pierde legitimidad a los ojos de los súbditos, si está obligado a mentir, debe hacerlo porque no tiene más remedio. Con Maquiavelo nace una nueva forma de interpretar la política. Mientras la tendencia de los historiadores y de los analistas es saber las cosas desde afuera del ejercicio del poder, lo llamativo del renacentista florentino es la preocupación interna de aquel que observe y analice para donde sea, lo mira siempre desde adentro, como si él estuviera allí. Es la forma típica de proceder del Frente Amplio. Vive de internismo y con una obsesión transpersonalista. Los hombres pasan, el frente queda, y si hay que mentir en aras de la unidad, el fin justifica los medios. En el cese del vicepresidente está por un lado la presión de Vázquez al decirle que, cuando se presenta una renuncia, y de Mujica a último momento, porque era indudable que no quería irse. También el plenario del Frente Amplio fue un factor de presión, como lo confirma el hecho de que cuando el vicepresidente plantea su dimisión, el plenario quita la sanción que tenía prevista. De aquel "si me votaron debo concluir mi mandato" a la salida indeclinable hay una distancia tan grande como ser licenciado o estar de licencia. No estaba obligado a hacerlo. Quedó colgado de un pincel y antes de esperar que se secara la pintura se bajó de la escalera. No pudo resistir la presión y lo renunciaron. Si bien es cierto que el escenario que se terminó abriendo para el partido de gobierno era inesperado, en realidad todo esto era la crónica de una muerte anunciada, por la cantidad de desprolijidades y del mal manejo de su defensa que hizo el vicepresidente en todo este proceso. Abandone al cargo un vicepresidente que estaba de licencia y no coordinaba con las bancadas los proyectos de ley, y asume la que dice que vio el título. Más allá de lo impresentable de este individuo que parece ser el modelo exacto de lo que no hay que hacer, son sectores de su fuerza política los que no lo quieren. Haber legado un cargo de dirección en una empresa tan importante como ANCAP a una persona así, está indicando la falta de seriedad y profesionalismo de los gobiernos del Frente Amplio. Hoy es tan inepto como cuando era jerarca de ANCAP, que tiene ahora de tan malo que tenía antes de tan bueno. Nadie se va de un cargo de vicepresidente porque le estén haciendo bullir, ni afirma muy suelto de cuerpo tener un título que no tiene, mientras la actual vicepresidenta dice que lo vio y luego desmentida y sale a pedir perdón por haber mentido. Nadie puede salir a decir que gastó dólares de 38.000 y 500.000, porque son regalos que estaba obligado a hacer en el ejercicio del cargo. Si es así, desde que ningún almuerzo es gratis, ¿a quién le regalaba qué, por qué? Y todo esto en el marco de una gestión desastrosa en ANCAP, en donde absolutamente todos los sectores de la empresa dieron pérdida. El vicepresidente no es la única persona que se presenta con un título universitario falso. El secretario político del Frente Amplio y director de Impresiones y Publicaciones Oficiales, IMPO, Gonzalo Reboledo, se presentaba como sociólogo y tampoco tenía título, pero sigue tranquilo en ambos cargos. Tampoco es el único que pagó gastos personales con dinero públicos, ni el único que gestionó un organismo del Estado haciendo despilfarros con inversiones por más de lo previsto, generando un déficit alarmante y con serias sospechas de irregularidades. Tampoco es el único que, como dice una cosa, dice la otra. Porque en esto no se puede ser ingenuo. No es solo el vicepresidente el que está implicado en las pérdidas millonarias de ANCAP, sino toda una comandita que se ve que lo que busca es zafar tomando a este tonto maravilloso de chivo expiatorio. Un pobre hombre que se le hizo los pececitos de colores con el cuento de la renovación, que se defiende tan mal que es imposible envidiarlo, fue forzado a irse por su fuerza política porque lo peor viene al juzgado. Sin fueros y obligado a rendir cuentas ante la justicia, todo el desmanejo y las pérdidas de ANCAP serán de su exclusiva responsabilidad. No hagámoslas y dejemos las cosas como están. Ya fue castigado el único malo. Esa es la jugada que hace el Frente Amplio al sacarse al vicepresidente de encima. Prestigiarse y decir no barremos debajo de la alfombra, desprenderse de una papa caliente con 800 millones de dólares de pérdida, salvar la unidad de la comandita que robaba con él y pasarle el plumero de la ética a una gestión mediocre, de incapaces, de inoperantes, con graves corrupciones en los entes recaudadores y con abuso de poder en todos los cargos de responsabilidad política. Como decía Mónica Javier, si no se deroga el abuso de poder, esto va a ser una matanza. Todo esto se enmarca en un entorno político regional signado por el Mencelao, el Petrolao y el Lava Jato en Brasil, por la corrupción kirchnerista en la Argentina,
por el derrumbe de todos aquellos gobiernos con los que tuvieron afinidades ideológicas, por el hecho de que la oposición aumenta en intención de votos aventajando la fuerza de gobierno, por la cantidad muy grande de enojados con el Frente Amplio que se sienten defraudados en un entorno económico en donde si bien la economía crece, no lo hace sin embargo el mercado de trabajo, con 11 sectores de actividades acelerados. Sacarse al vicepresidente de encima fue la forma que encontraron de curarse en salud, aunque sea simplemente una aspirina al lado de lo que tendrá que procesar la justicia con el desmadre en que dejaron a Ancar. Lo de las tarjetas corporativas es la caja chica de lo que hay que averiguar. El tema es más grave en términos económicos de lo que se pretende hacer aparecer. El Frente Amplio quiere decir que no, que aquí hay una reserva moral que determina la intolerancia a la corrupción. El Uruguay es un país muy diferente a otros países. Más allá de esto, el gobierno está paralizado y el saliente vicepresidente era parte no coordinante de esa inercia gubernamental. Ahora el gobierno tendrá que hacerse cargo de la nueva parálisis, la que deviene de la pérdida de la mayoría parlamentaria para algunos temas en donde las 711 decidan no apoyar la disciplina partidaria. Si faltándoles el voto de Gonzalo Mújica tuvieron todos los problemas que se han visto, lo que será si los votos del enojado sector del vicepresidente, ese pobre hombre que lo sacan para tapar la comandita que rogaba atrás con él. Cae vicepresidente cuyo nombre es Raúl Fernando Sendín Rodríguez, la historia recordará por lo raro de la renuncia de alguien a un cargo de esa jerarquía. En 1942 el presidente Alfredo Valdomiro destituyó al vicepresidente César Charlone, en tanto Jorge Sapelli se negó a seguir a Juan María Bordaberry a fines de junio de 1973. En la historia de la función de vicepresidente hubo quienes murieron en el cargo como Hugo Batalla en 1998 y también quienes asumieron la primera magistratura como Juan Lindolfo Cuestas, Luis Valle Berres y Jorge Pacheco Areco. Pero la renuncia de motu propio es un hecho histórico. Si en los años 70 el apellido le jugaba en contra, en otro momento de la historia del país, empezó a jugarle a favor. Hoy cuando se dice Sendic, se piensa en el hijo y no en el padre. Debe ser eso lo que le molesta al núcleo durofrentista, porque en materia de ética y de moral, si algo los caracteriza es vivir poniendo la evidencia en jaque.